parte son vistas directamente por su oficina y sí, como mencionaba, él recibe los reportes de todos estos diferentes departamentos de policía, desde el sherife, desde el condado, desde la ciudad, desde Shorewood, desde el Capitolio, desde la policía de la universidad, Fitchburg, todos los que correspondan al área del condado de Dane, y esa jurisdicción corresponde y él es el encargado de ver todos estos casos directamente en la oficina del fiscal del distrito. So, exactly, what kind of reports do you receive? I mean, any person that is taken into jail or anybody that has like a felony or cases like that are the cases that you see in your office. ¿Qué tipos de reportes él recibe por parte de los diferentes departamentos de policía? Si es alguien que cometió alguna felonía, un crimen, un delito grave, o todas las personas que son arrestadas y llevadas a las cárceles del condado de Dane. ¿Cuáles son esos casos que su oficina ve? So we receive, you're right, criminal violations. Unless the agency does not have a municipal court, then we could receive some of their civil tickets. Like the sheriff doesn't have a municipal court, so we would receive all of their traffic tickets as well. But OWIs, operating while under the influence, so drunk driving, disorderly conduct, battery, domestic violence, crimes against children, homicides. Okay, let's go little by little because there's so many different crimes. So vamos a hablar un poquito de lo que acaba de mencionar el fiscal Hossein. Dice que sí, efectivamente, todos aquellos reportes con los que tienen contacto los diferentes departamentos de policía son vistos por su oficina. Muchos de ellos, bueno, la jurisdicción a la que corresponden es a la oficina del fiscal del distrito, entonces vienen directamente a su oficina y cualquier caso que tenga que ver con la violación de la ley, ¿no? En este caso ya sean tickets de tráfico, ya sean violaciones, ya sean por cuestiones de violencia doméstica, por aquellas personas que son detenidas por lo que son manejando bajo la influencia o bajo el alcohol. También ven casos, por ejemplo, de menores, de conducta desordenada, una gran cantidad de casos, y estos arrestos o estas personas son llevadas a las cárceles y después esos casos tienen que pasar por las manos del distrito. So when the police officer arrests an individual, let's say because they were in the parking lot disturbing, or because they were driving drunk, or because they were like a domestic violence, like you mentioned, or any other type of misbehaviors. So they arrested. They start a process at the court. Or what is the process? Just let's talk a little bit about it, so we can kind of understand. So vamos a decir que una persona fue detenida por tener alguna pelea en el estacionamiento, o una persona fue detenida porque fue reportada por violencia doméstica, o detenida porque estaba manejando bajo la influencia del alcohol, es decir, que estaba tomado, o estaba drogado, o estaba teniendo una conducta desordenada. La policía lo arresta, lo lleva a la cárcel del condado, y de ahí ¿qué pasa? ¿Cuándo es que el distrito toma cartas en el asunto? When your office start, working or taking those cases? So the police would do the investigation. Okay. And those reports, if they make a decision to arrest, or they just make a decision to write a ticket and give a person a court date to or be ordered in, we then review those reports and make a charging decision. Okay, so vamos a decir que la policía está arrestando o está teniendo, hablando con esta persona, ¿no? La policía comienza la investigación y dependiendo de ahí la policía va a tomar la decisión de arrestar a la persona o no arrestarla, de darle un ticket o no, y de llevarla precisamente a la cárcel. Una vez que ya la policía toma esa decisión, entonces estos tickets, estas violaciones van a llegar a la oficina del fiscal, y entonces él va a tomar la decisión de imponer o no cargos hacia esta persona. So once we make a charging decision, if we believe we can prove the violation of the law beyond a reasonable doubt, then we would file a case. Dice que una vez que ellos ya recibieron el caso y empiezan a hacerle cargos a estas personas, él va a tomar la decisión precisamente si es que la ley se ha violado, y entonces ellos van a poner es like poner una sentencia, ¿no? Like a sentence. Let's say that the person have to spend 3, 4, 5 years or months
in the jail. And the judge would make that determination. Okay, el juez es el que va a hacer esa determinación e imponer precisamente la pena. So if the person wanted to go to trial or have their day in court, we would be the ones that would have to prove to a jury or to the court that they are guilty of the offense we have charged. Y suponiendo que la persona diga, bueno, yo lo que quiero es, bueno, pues tener una audiencia, ir a la corte, tener esa reunión con el jurado y con el juez, y entonces de ahí él tomaría la decisión de que si verdaderamente a esta persona se le va a imponer cargos o no. Él entonces ahí, una vez teniendo la investigación y la decisión tanto del juez como del jurado, él va a decidir si efectivamente a esta persona se le imponen los cargos o no. Yes. And so then the court, if we prove it, if we got a guilty verdict, would then move to sentencing and decide what to do. So if we're going to be simplifying it, the police would investigate, we're in charge of proving the violation, and then the court is in charge of determining what should happen if the violation has been proven. Dice que bueno, en este caso entonces lo que hacen es que la corte, la policía va a hacer la investigación, lo va a llevar a la corte, entonces la corte va a determinar si es que efectivamente esta persona debería de tener cargos o no, obviamente a través de un juez, a través de un jurado, y al final de cuentas ellos revisan el caso, pero la corte sería la que determine en todo caso que esta persona pueda tener cargos o no, precisamente, y debido al delito que se haya cometido. A little confused, but it's good to know, because it's not an easy job, I guess, right? Well, if you think about, our community is growing, and every week we're going to get referrals, and we get about on average 150 or so referrals a week, every week. Wow. And then if you charge a case, so if we initiate and actually charge a case, that person would get an initial appearance, and from the time they get an initial appearance, and let's say they want to have a trial, by the time we get to that trial, it's usually about a year from the date of charging. Dice que bueno, si nos ponemos a pensar que es obviamente por el tamaño de nuestra comunidad y de la población y lo mucho que hemos crecido, aproximadamente por semana ellos reciben como 150 casos referidos, ¿no? Cada semana en su oficina. Entonces, dependiendo de lo que la persona decida hacer, ya sea que quiera, obviamente, pues hacer un trial sería como que, Luis, como apelarlo, ¿no? Un juzgado. Sí. Dice que para cuando eso sucede toma aproximadamente como un año, ¿no? Un juicio. Entonces, obviamente cuando la persona desea comenzar ese juicio y para cuando se aprueba y se le da una fecha, pues toma aproximadamente un año. Entonces, tiene el derecho de solicitar ese juicio y tener una apariencia ante un juzgado, pero de alguna forma, o sea, los casos se siguen acumulando y entonces es cuando se hace toda la investigación para saber si esta persona es o no es culpable y si va a ser, obviamente, si va a recibir ciertos cargos. Now, that's the formal system. Okay. We are also in charge of diversion, and we are in charge of pretrial diversion. So a decision we might make is, we believe there's a violation of the law. This is the person's first or maybe second time into the system. Can we have them accept responsibility? Can we have them repair the harm? And can we do that before we have to charge them and create a record for them for the rest of their life? And that applies to everybody? That can apply to everybody. Okay. We are focusing on 17 to 25-year-olds for the Community Restorative Court. Which But is let's talk about that once I'm translating. So dice que obviamente en su oficina pues es un departamento que está encargado de cuando dijo diversion, Luis, diversa, ¿no? De diversidad, pero también obviamente se les da la oportunidad de tener un prejuicio, un pre-trial, y entonces ahí se entrevistan a estas personas y si se cree que esta persona ha violado la ley, si ha cometido algún delito, entonces se va a analizar si es la primera vez que lo cometió, si es la segunda vez y cuál ha sido el grado de ese delito que se haya cometido. Entonces ellos creen en el sistema y ellos creen que las personas pues deberían también ser respetadas y tener la oportunidad de reparar el daño que hayan cometido. Entonces
se basan mucho también en el récord de la persona, en creerle a la persona. Entonces dice que, le pregunto que si esto se le da a todo individuo, y dice que sí, pero que también están tratando de darle la oportunidad a aquellos jóvenes, a aquellas personas que han sido pues menores de alguna forma, que no han cometido graves delitos y que están entre las edades de 17 a 25 años de edad, a que se les dé la oportunidad de que enmienden ese delito que hayan cometido. So, you were talking a little bit about the 17 years old to 25 years old, so you will give them the chance to kind of repair the harm, or what is the process on this? Well, the Community Restorative Court, which we created, and it's been up and running for a few years now, and we're trying to make sure that it covers all of Dane County now. It was a pilot project just in the South District to begin with. We're looking to look at 17 to 25-year-olds and see if we can get them to the Community Restorative Court before charging, so that we don't have to have them saddled with a criminal conviction for the rest of their life. If they're willing to accept responsibility, if the victims are okay with using that restorative justice model, we will try and get them there as quickly as possible. Dice que bueno, hace más o menos como 3 años se puso en marcha un plan piloto que se llamó lo que fue el área de la justicia restaurativa, ¿no? En este caso, y que de alguna forma dice que inicialmente comenzó en el área sur de la ciudad de Madison como un programa piloto, justicia restaurativa, y que bueno, ahora ya se ha puesto en marcha este plan en todo lo que es el condado de Dane. Entonces dice que a qué se refiere lo que es la justicia restaurativa. Bueno, pues que a estas personas que han cometido algún delito o alguna felonía, algún delito, when we're talking about committing a crime, not a felony, right? Can we kind of explain a little bit, further what is exactly? So to sort of give you a split between a misdemeanor and a felony, okay. A misdemeanor is a crime that is only punishable for less than a year of incarceration and would be punishable in technically the jail. Okay, give me 1 second. Let me just finish translating this and we can kind of explain both of them, so I'm not going to be losing track. But, okay, dice que cuando se instauró este departamento de lo que fue justicia restaurativa, se vio básicamente el revisar estos casos antes de que pasaran a la corte y tuvieran un veredicto final. ¿A qué se refiere con esto? De darle la oportunidad a aquellas personas que son entre las edades de los 17 a los 25 años de edad, a que si era un caso de falta de conducta menor, se le diera la oportunidad de que restaurara ese daño y que tuviera como que un año para enmendar los daños que haya cometido, y entonces que aceptara responsabilidades, pero no dejarle esos cargos en su récord para que no le afectara en el futuro en la vida de estas personas. Entonces ahí es donde entra este departamento de la justicia restaurativa. El criminal tiene que aceptar esos cargos y tiene que comprometerse a trabajar y a limpiar esos cargos durante ese año para que obviamente pueda reinstaurarse a la sociedad y a la comunidad sin que lleve ya bajo sus hombros un cargo en este caso. Le estoy preguntando cuáles son esos cargos a los que se considera graves o de conducta menor, y entonces él estaba diciendo que los misdemeanors cargos son aquellos cargos o aquellas conductas misdemeanors son los cargos menores, aquellas personas que bueno se les ha dado un cargo de menos de un año en la cárcel. So you were explaining a little bit of the misdemeanors cases. So you were saying that less than a year? Less than a year of actual incarceration unless there's a repeater allegation. A felony is a crime that's punishable up to more than a year of incarceration, and that's really the difference between a felony and misdemeanor, and those can be served in prison. Okay, dice que bueno, aquellos cargos menores son considerados aquellos cargos en los que el individuo tiene que permanecer en la cárcel por menos de un año, y obviamente que no sea un cargo que ya sea repetitivo, ¿no? Que no está regresando a la cárcel nuevamente, entonces ahí sí se le considera como un cargo menor. Un delito mayor y menor. Delito mayor. Estaba buscando aquí en ¿cuál es la traducción? Y si buscas misdemeanor o buscas felony, el resultado es delito. Y la traducción es la misma, entonces creo yo que misdemeanor hay que... Un delito menor. Un delito menor, y
una felony es un delito mayor y no existe la traducción de felony a felonía. A felonía en español, porque felonía es la palabra en español. En este caso vamos a identificarlos así, un delito menor y un delito mayor. Y bueno, We're trying to explain misdemeanor and felony in Spanish. Yes. And in Spanish there's no translation. Major or minor, so that's how we're describing exactly. it. But then you were mentioning that. So, las personas que tengan un delito menor que requiera encarcelamiento de menos de un año, entonces obviamente a ellos se les va a dar la oportunidad de que pasen por este proceso de justicia restaurativa, donde las personas se arrepienten de lo que hicieron y entonces en este caso esta área les va a dar la oportunidad de que se enmienden a la sociedad y que no quede en su récord ese delito, ¿no? Menor. Pero cuando se trata de una felonía o de un delito mayor, entonces esto sería aplicado a las personas que han cometido delitos más graves y obviamente tengan que pasar en la cárcel por más de 2 años. So on the felonies, they has to be a crime that requires for them to be in the jail for more than 2 years. Is that what you were mentioning? So yes, the penalty that the legislature has put on that offense. Okay. Could be more than a year of incarceration, and that's what would make it a felony versus a misdemeanor. Exactamente, entonces, aquellos delitos que les requiere a estos individuos pasar más de 1 año en la cárcel, entonces ya se considera como un delito mayor y esto ya se considera como una penalidad de una ofensa más grave. Excellent. So once we understand this, so talk a little bit about the restorative office, because what they do during this year of trial, during the year that they are in probation, let's say that way. Well, what happens? If you resolve the case, and most cases don't go to trial. So most cases, 98% of cases resolve with a plea or a different disposition before a trial. So dice que más de los casos, la mayoría de estos casos se resuelven sin que tengan que ir a lo que es a un juicio, ¿no? Estos casos se resuelven una vez que lleguen a un acuerdo y es lo que hace la diferencia en ese tipo de casos. And we would make a decision, one, whether we charge a felony, a misdemeanor, whether we offer a diversion pre-charge, which would mean, in a sense, here's an offer, if you complete this program, we will not charge it. Diversion, Lupita, lo está utilizando como es un desvío. O sea, antes de que se le impongan cualquier tipo de cargo sobre los delitos, se le hace un desvío y de alguna manera para poder minimizar. Restaurar esos daños, ¿no? Lo que dice que básicamente en su oficina hacen esa decisión, ¿no? Toman la decisión de ver si precisamente este cargo fue menor o mayor, como decíamos, felonía o un cargo menor, un delito menor. Entonces la oficina de lo que es restaurativa dice que van a desviar estos cargos, dándoles la oportunidad de que las personas puedan completar ciertos programas que son ofrecidos a través de esta oficina y puedan ayudar a limpiar ese récord y no les afecte en el futuro ya como personas adultas. Excelente. So when we're talking about diversion, our diversion unit, deferred prosecution unit, has been in existence in Dane County for about 30 years. And we are trying to look at using it more pre-charge because we understand that convictions are having a greater impact on people nowadays. And not just, say, immigration issues, but just employment, housing, everything. Immigration is even more so nowadays, especially with some communities, and we are recognizing that and trying to, where we can, repair the harm, have someone accept responsibility, and get them through the system or out of the system without a criminal conviction. Dice que bueno, de alguna forma ellos han tratado de entender obviamente cuáles son los problemas por los que pasa la comunidad en general, ¿no? Y en este caso la oficina de diversión que ellos tienen, ¿no? Diversion, que sería como desvío, la oficina de desvío de cargos, dice que ha existido por más de 30 años, ¿no? Y bueno, la idea principal de esta oficina es que aquellas personas que han tenido algún cargo, algún conviction, que ese cargo sea puesto antes
y que no le ocasione un impacto en la vida de las personas. ¿A qué se refiere? Ahorita estamos viendo en la comunidad pues una gran cantidad de problemas, sobre todo, bueno, vamos a hablar de la comunidad latina inmigrante, que pues con la situación de inmigración, el que le impongan cargos, el que tenga que estar en una cárcel federal, pues eso ya le incrimina aún más. Entonces, ellos lo que quieren hacer es evitar que este tipo de situaciones le afecten al ser humano, al individuo, y pueda restaurarse en la comunidad de una buena manera, reparar los daños, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo y quieres ir a través de este proceso, pues sería la idea más fácil, ¿no? El desvío es antes de que se le impongan cargos para poder, y que de ahí darle la oportunidad de tanto pues restaure, reenmendar los daños, restaure, ¿no? el daño hecho, y evitarle estos cargos que van a ser una tacha, una mancha negra en su historial de récord criminal. Y ahora y muchas veces vemos que ese tipo de récords les afectan a los individuos después para que vayan a conseguir trabajo, para que puedan comprar una casa o rentar un departamento, para que hagan su vida regular, ¿no? O inclusive si estás en un proceso de inmigración, ese tipo de cargos te va a afectar en lo absoluto. Entonces, están tratando de que las personas se vayan por este programa de la justicia restaurativa y evitar que pasen por esos cargos y que acepten sus responsabilidades, ¿no? Oh, that's great. That was a wonderful initiative. What are the most, let's talk a little bit about, what are the most, the common charges that you see in your office? What are the crimes, the more common crimes that you see on your desk? ¿Cuáles son los crímenes más comunes que usted ve en su oficina, que le llegan a su escritorio? ¿Cuáles son esos crímenes que se están notando más en la ciudad? We get about 3,000 referrals for domestic violence a year. Dice que está viendo más de 3,000 referidos de casos de violencia doméstica. Those are per year? Per year. Okay, por año. It's about 3,000 referrals, meaning, and I think that's underreported, meaning the police have come in, been called, made a report, made an investigation, made an arrest. Dice que, o sea, y ese es un promedio, porque ellos estiman que hay muchos casos de estos que no son reportados, pero aproximadamente un poquito más de 3,000 casos, de los cuales la policía ha intervenido en estos casos, le han llamado, lo han reportado, se ha levantado una demanda, en este caso de casos de violencia doméstica, pero él considera que hay más de 3,000. We're obviously, if you're thinking about on the adult side, that would be domestics. On the juvenile side, we're seeing an increase over basically the last couple of years of auto thefts, and more situations where people are entering people's homes. I mean, this is very serious. Wow. And we're trying to hopefully address that in a way that can get juveniles back on track and keep them from coming into the adult system. Dice que, bueno, obviamente si hablamos un poquito de cuáles son esos casos que se refieren a las personas adultas o mayores, pues sí, efectivamente los casos de reportes de violencia doméstica son los que tienen mayor incidencia. Pero si hablamos en caso de los jóvenes, lo que han notado es un incremento muy alto de robo de automóviles. Han notado un gran incremento, y otro de los casos es que también de robos a vivienda, de personas que están entrando a propiedades a robar a las casas. Y bueno, dice que si quieren ellos de alguna forma ver cómo pueden ayudar en esta situación, es importantísimo que estemos al tanto y que ver las opciones que ofrece la oficina del fiscal del distrito, ¿no? Imagínate, entonces, that's a concern in the community. I mean, this spread in the entire Dane County, those felonies? Yes, those cases? yes, and it's hard when we're talking about if we're talking about issues with juveniles, what options the courts have, whether they can place a child in a halfway house or a foster home or at juvenile corrections, or what structures can we put in place for mentors or school or other things to structure the child's day so that they aren't out and about with nothing to do but get in trouble. Dice que, bueno, cuando vemos lo difícil de estos casos, dice que muchas de las veces, pues obviamente son cometidos estos delitos por jóvenes, y ellos lo que están tratando es de darles opciones a los jóvenes, ya sea que se vayan a las foster homes, que son estas casas donde cuidan a los niños, que no, o que el condado se hace cargo de estos jóvenes cuando no tienen padres o no tienen familia, y los recoge obviamente el estado.
o también darles la oportunidad de que se corrijan sus acciones, de que regresen a lo mejor a la escuela, que se pongan en contacto con mentores, que empiecen a restablecer su vida, ¿no? Y que este tipo de cargos o de casos no les lleve a problemas mayores cuando ya enfrenten una sociedad adulta. Entonces están tratando de siempre buscar opciones para este tipo de jóvenes y de delitos, ¿no? Una casa cuna, una casa hogar, ¿no? Sí. Los foster homes o las casas hogar. Entonces están tratando de darles opciones a estos errores que están cometiendo los jóvenes, que sabemos que cuando pasa el tiempo, si no se requiere que tenga que ir a un juicio, un jurado, estos cargos pues no van a aparecer en su récord. Yo quiero invitar a los radioescuchas que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, que se comunique directamente aquí al Estudio La Movida. El número telefónico, el área 608, el número 321-1480, repito, 321-1480, o puede hacer su pregunta a través del Facebook Live. Y tenemos un comentario, dice James Rodríguez, qué programa tan bueno, espero que la raza tenga cuidado con sus decisiones y más en estos tiempos tan difíciles. Qué bien, si lo quieres traducir. So we've got a person that sent us a text via our WhatsApp live. Okay. Live WhatsApp. He says, "What a great program. I hope people make better decisions, and especially in these difficult times that we live right now." I appreciate that you're here talking a little bit. A nice thing that I think we should be having a discussion on is not just how we can keep people out of the criminal justice system when they get there, but can we shift our resources and actually support families so that they don't come into the system at all. So we don't have a person move through the system and end up at the criminal justice point, which I think is the end of the road. Can we actually, if we have contact with somebody for any reason, say, could we help strengthen the family there at that point? Or if a juvenile comes into the juvenile system, can we get them support so that they no longer come back? Dice que bueno que estamos teniendo esta conversación, y lo mejor de todo esto, dices que la gente que esté allá afuera, que esté escuchando y que de alguna forma pues ha cometido algún delito, que tomen en cuenta que hay recursos que les pueden ayudar a reparar ese daño que hayan cometido, ¿no? Y que esto siga ocurriendo, y que existen precisamente recursos y apoyo dentro de la comunidad para este tipo de personas, y que no entren en este sistema, ¿no? De que tengan que atravesar por la corte, que vayan a un jurado, que se les impongan cargos y que les afecten su rol diario en la comunidad, en la vida. Entonces, por eso es que dice que este es un trabajo de día a día, de apoyar, de buscar recursos. Si tiene algún problema, si ve que el joven pues está, portándose mal, buscar apoyo en la comunidad y evitar que estos jóvenes pues lleguen al sistema y después esto les afecte en su vida diaria. Hay un sistema completo para restaurar a los jóvenes que están cometiendo delitos, y pues eso es prácticamente lo que él quiere hacer, evitar que estos niños pasen por la corte y sean juzgados de alguna manera. Así es. Yo creo que ya es tiempo de hablar a la razón por cual nos visita el día de hoy, que es un programa, no tenemos un buen programa que estaremos lanzando y promoviendo aquí en La Movida, precisamente de la voz de él. Y si quieres dar un poquito más de explicación de qué se trata, Lupita. So right now what I'm saying is, right now we got to talk about why you're here today, and to talk about this new initiative and campaign that we'll be doing here in La Movida with your voice. Exactly. Vamos a pedirle a la audiencia, antes de hablar exactamente de por qué está el fiscal aquí con nosotros en el estudio, que pongan sus preguntas, sus comentarios. Estamos en Facebook Live, ¿verdad? Sí. Y también 321-1480, llámele, porque bueno, Dios no lo quiera, usted o alguien en su familia tenga que estar con ese tipo de situaciones en la corte. Bueno, pues que sepa que el fiscal está consciente de ese tipo de situaciones y que él va a estar ahí para apoyarle, ¿no? Y hacer lo que corresponda. Pero él es una persona muy sociable, muy amigable, y está completamente dispuesto a apoyar a todas las comunidades. ¿Tenemos mensajes? Tenemos un mensaje de WhatsApp, dice: buenos días, ¿dónde podemos obtener más información? Y si esto ayudan con los tickets de infracciones y accidentes. Oh, they are asking about, you can tell us where they can reach out, or where is your office. They want more information about your office, but also if your office as well helps with traffic tickets and accidents. And accidents. It depends which agency.
So if, let's say, you had a speeding ticket or a fender bender in Madison, if there was a traffic violation, that would go to the City of Madison Municipal Court, and the city attorney would handle that. That would be a civil violation, not a criminal violation. Ah, ok. Dice que depende, ¿no? De en qué jurisdicción, en qué área haya tenido y a qué agencia corresponda haya tenido este ticket, ¿no? En este caso, si es un ticket por exceso de velocidad o alguna violación de tráfico, estos básicamente pues irían a lo que es la ciudad de Madison. Y de ahí, si es algo un poco más serio, pues sería a lo que es el abogado de la ciudad, ¿no? Okay. Pero si no, I'm sorry, y si no sería un delito grave, obviamente no tendría que pasar por su oficina. And that would be the same for, say, Middleton, Fitchburg. If it was the state patrol or the sheriff, they don't have municipal courts, so we would handle those tickets even though they were not criminal. Ok, dice que bueno, por ejemplo, en las ciudades de Middleton o de Fisher, ellos tienen su propia oficina, municipalidad, pero si fuera, por ejemplo, de lo que es el condado o el estado, obviamente esos irían directamente a la oficina del fiscal, aunque sean situaciones de tráfico, ¿no? Sí, so. Excelente. So now let's talk a little bit about why you're here this morning. Vamos a hablar un poquito acerca de por qué está el fiscal aquí en La Movida. Bueno, pues él obviamente nos va a platicar un poquito acerca de su familia, de su esposa, de sus hijos, y de cómo es que tenemos que hacer un poquito de la conciencia de que para nosotros es muy fácil, pues como que castigar a los niños, ¿no? Darle la nalgadita, disciplina física en la casa, ya sea un jalón, un pellizcón, una nalgada. La chancla. Estuvimos hablando de la chancla temprano. Entonces, es importante saber por qué no es recomendable aplicar la disciplina física a nuestros hijos y que obviamente de qué forma él nos puede recomendar que podemos disciplinar mejor a nuestros hijos. So, mejor vamos a dejar que él nos platique a qué se refiere esta iniciativa. So, tell us a little bit about this initiative and what is important to do not apply the physical discipline in our kids. And I think this is sort of, the next step from when we had Lisa Fontes here, and we had her put on a platica on this subject. We're trying to share information about early brain development, about positive parenting, and also about the impact that physical discipline has on children. Because up until now, I don't think everyone had access to all of the research that actually shows, even though a parent may think they are benefiting the child with physical discipline, it actually shows that their brains, the child's brains, aren't reacting in that positive manner, and it can increase the risk of mental health issues and other risky behavior. Ok, vamos a ver, let's see if I catch up pretty much everything. Dice que, bueno, el próximo paso que está haciendo su oficina ahora es de que, si recordamos el año pasado, tuvimos por aquí a la psicóloga Lisa Fuentes, y que vino a dar una plática acerca de cómo tener una disciplina positiva y cómo ser padres con disciplinas positivas en nuestros hijos y cómo esto causaba un impacto mayor, ¿no? en los hogares. Entonces dice que si nosotros aplicamos la disciplina física con golpes, esto va a traer un impacto grande en los niños que se va a ver reflejado en consecuencias y en el comportamiento que tengan cuando sean ya jóvenes o adultos, ¿no? Entonces, el tener acceso a recursos, a psicólogos, a agencias, a oficinas que te ayudan a cómo manejar ese tipo de situaciones sería algo muy positivo. Dice que hay estudios que han demostrado que el tener disciplina física en los hijos trae ciertos problemas en el cerebro, en el desarrollo de los niños y en el comportamiento de los niños. Entonces, que no es algo que se recomienda porque entonces el cerebro de alguna forma crea ciertas barreras, ¿no? Y esto pues viene a afectar el desarrollo y el comportamiento cuando crecen, básicamente. It's counterproductive. Yes. Well, the research shows there is no positive impact. And the best we could hope that there is no impact, but the research actually shows that a higher risk of negative results. Dice que, bueno, según los estudios que se han realizado, demuestran que el aplicar la disciplina física, el darle nalgadas a los hijos, el regañarlos, el golpearlos, no está trayendo un impacto positivo en la vida de los niños. Entonces,
lo más recomendable es que no se aplique la disciplina física o los golpes o las nalgadas en los niños, porque esto va a traer consecuencias negativas en su desarrollo. And we want to share that research so parents have the information and knowledge to make an empowered decision one way or the other. Because we're not saying that physical discipline is illegal, but if parents know the benefits or risks, they can make their own educated decision. Dice que, bueno, según él quiere poner a la disposición de todos los padres de familia ese tipo de recursos que existen, donde esta información les va a ayudar a que tengan un poco un mayor conocimiento de toda esta información, y que de alguna forma, aunque el darle nalgadas a los hijos no es un crimen y no van a ser obviamente tener un reporte, pero sí les quiere recomendar que no lo hagan, porque a la larga esto les trae consecuencias e impactos negativos en los hijos. Entonces él quiere poner a la disposición diferentes recursos a través de diferentes agencias que existen para ayudarles a los padres a cómo manejar esa situación y cómo educar a nuestros hijos de una forma mejor, sin que haya esa violencia física o esos golpes físicos en los niños. So, can you talk a little bit about what are the consequences that this cause into the child's life, you know, when they are like juveniles, or when they are teenagers, or, you know, adults? What the research is showing is that there is an increased risk of mental health issues, whether that's anxiety, depression. There's an increased risk of more aggression in children, whether that be in bullying, whether that be in violent behavior. There's an increased risk that they will be involved in risky behavior, whether that's unprotected sex, drug use, alcohol. It's showing that childhood experiences actually are resulting in or impacting adult outcomes. Dice que, bueno, lo que sí han demostrado es que si usted aplica la violencia o la fuerza física en sus hijos en casa y les damos nalgadas o jalones o los golpeamos o los maltratamos, esto le está causando un daño mental muy grande y lo ponen en peligro. Y esto va a crear que los niños sean criados con mucha ansiedad, con mucha depresión, con estrés, y esto los va a convertir en jóvenes o niños más agresivos, ¿no? Y entonces sus hijos van a ser niños violentos, niños que van a hacer bullying, que van a estar acosando a otros niños, que van a tener conductas y comportamientos desordenados, y que esto los va a llevar a problemas de riesgo. Por ejemplo, los niños van a empezar a tener, pues, no sé, a tomar drogas o el abuso del alcohol, van a empezar a tener sexo a una edad temprana y sin protección. En muchos de los casos se ha demostrado que estos niños van a ser también abusados o violados, y también esto se va a resolver en que estos niños, como van a estar metidos en problemas y en violencia y cosas de ese tipo, pues a la larga van a ver que estos niños van a estar, pues, envueltos en cuestiones criminales o en las cárceles, y es lo que queremos evitar, ¿no? Que ese tipo de comportamiento y de educación a nuestros hijos no les va a llevar a nada positivo. Now, it's not saying that, you know, many of us who experienced physical discipline as we were growing up, and that's how we were raised, turned out bad. What it's saying is the research is showing that the young brain, the developing mind, sees physical discipline the same as it sees abuse and neglect. Dice que, bueno, definitivamente no vamos a generalizar, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros fuimos educados o fuimos criados con expuestos a violencia física, y a lo mejor nuestros papás pues sí nos daban un pellizcón a la nalgada y una disciplina física, pero eso y no significa que todos crecimos y nos comportamos de esa manera ahora, ¿no? No quiere decir que todos los casos sean así, que a veces a lo mejor sí fuimos criados así o educados, pero de alguna forma lo que ellos quieren evitar es que estos jóvenes y el cerebro de estos jóvenes pues vaya a tener un impacto negativo precisamente por esta disciplina física, y vayan a verse envueltos en problemas mayores en el futuro. No significa que todos, obviamente, pero sí causa un impacto significativo en el cerebro de estos individuos. Entonces, now, I have two young daughters, and it can never be okay for them to believe that someone can hurt them because they say they love them. And so I have made the commitment with my wife never to use physical discipline with them, because I don't want them to confuse love with pain. And if I love them unconditionally, how then can I also inflict pain on them and say that I love them? I don't want them to fall into a bad relationship
because they don't realize that if someone loves you, they will not hurt you. Dice que, bueno, él como padre de familia, dice que tiene 2 niñas y que él siempre les ha inculcado que nunca va a estar bien que una persona que dice que te ama, te golpee, ¿no? En este caso los hijos. Te lastime. Si le decimos a los niños que los amamos y los queremos y que trabajamos y es para ofrecerles lo mejor a nuestros hijos, pero de la misma forma pues les damos obviamente una disciplina física, pues esto no va a tener un impacto positivo, ¿no? Entonces él dice que él y su esposa han hecho el compromiso ante sus hijas de nunca pegarles, nunca darles una disciplina física, porque entonces esto va a confundirlas y las va a hacer pensar de que como si me dices que me quieres tanto, que soy tu hija y que me amas, de la misma forma me estás golpeando y me estás disciplinando con golpes. Eso no es lo que ellos quieren demostrarle y inculcarle a sus hijas, entonces todo lo contrario, y porque esto de alguna forma te va a llevar a que tengas cierto dolor, pero que es permitido que si alguien te quiere, te ama, te va también a dar golpes, y eso por tu bien te voy a lastimar. Por tu bien te voy a lastimar. Entonces es como confundirle el cerebro a los niños, es decir, pues tanto que me quieres, pero ¿por qué me das nalgadas o por qué me causas daño? Tengo una pregunta a través del Facebook Live. Dice, con todo respeto, ¿dónde y cómo realizaron estos estudios? Estaría bien ver los resultados y videos de estos videos. Dice, saludos. Espero y me hayan entendido. Gracias. That's a good question. Go ahead. So he says he's asking Freddy, with all due respect, where was this study realized or done? It would be nice to see the results, and where can we see these results or videos of these results? Thanks, and I hope you understand what I'm asking. Yes. Where are the findings? There are a number of studies that have just come out recently that have shown, where one out of New Zealand, where they followed a group of children for close to 40 years, and they showed basically that about 1,000 kids, their childhood experiences actually impacted their adult outcome. Okay. So out of that cohort, they found of the kids who experience abuse and neglect or potentially physical discipline made up 80% of their criminal convictions. 20% of that cohort made up 80% of their criminal convictions. Those kids were also the ones, when they became adults, who were having mental health issues, who were having issues with health outcomes that were also negative, and they're trying to connect sort of adverse childhood experiences with adult outcomes. You can find connections to that research on our website. We do have, if you go into the no-hit icon on the front page, that should take you to resources for positive parenting and the research that is connected to these findings. Okay. Vamos a traducir un poquito lo que dijo. Dice que, bueno, ellos han encontrado en una gran cantidad de estudios recientes que se han realizado el impacto que este tipo de conducta trae a sus hijos. Dice que un estudio más reciente fue hecho en Nueva Zelanda. ¿Quieres tomar la llamada? Sí. Es importante. We have a phone call and I will continue with the translation, but it's important to have a phone call. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, buenos días. Adelante con su pregunta. Ajá. Estoy de acuerdo a lo que dices, yo vengo desde México, ¿verdad? Y pues ahí nos enseñaron una falta de respeto, pues de vez en cuando le dan unos calos de oreja y pues físicamente, con palabras no entiendes, quieres que te trate así, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo con lo que dicen aquí. Ya entraron a robar 2 veces a mi casa. En la calle donde nosotros vivíamos, en el East Side, nunca pasaba eso. Y ahora ya han robado hasta carros. ¿Qué está haciendo la policía? El fiscal dice, hay que tratar bien a los niños. Los niños lo están tratando psicológicamente los bandidos que vienen de otros lados. Porque esto no pasaba en Madison. Lo que deben de hacer es asegurarse de dónde vienen y quién los está aconsejando hacer esas cosas. Okay, vamos a hablar de dos cosas que son importantes aquí para entender bien tu llamada.
El fiscal está hablando un poquito acerca del trabajo que hace su oficina, pero también acerca de la iniciativa de la disciplina física que le ponemos a nuestros hijos. Entonces, tú estás hablando de que en este caso estás o no estás de acuerdo en que sí haya disciplina física en los hijos, pero también estás expresando de que no es aceptable que sigan ocurriendo crímenes en la ciudad, ¿correcto? Correcto. Ok. Exactamente. Vamos a explicarle entonces al distrito, al fiscal. Los padres hay que educar a sus hijos, porque no nomás tenemos uno, hay unos que tenemos 2, 3 y 4. Exactamente. Entonces, el ejemplo es de arriba para abajo. Perfecto. Y no siempre vamos a hacer eso. Simplemente que el de abajo, yo no voy a ser como el de arriba, porque tampoco quiero. Entonces, siempre hay alguien que tiene que ir la cabeza de la familia. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Tenemos que ir a un corte de comerciales inmediatamente. Tenemos que ir a un corte de comerciales. Vamos a regresar unos minutitos más. No se despeguen y vamos a dar seguimiento a la información que nos dijo el fiscal, pero también a la llamada. Ya regresamos con más. I'm sorry, we really need to take a commercial break. Sounds We good. have to. Just a few more Yep. minutes and the next Can I go break. grab a glass of water for him? 'Cause I'm sure you. Yeah. I know where they are. I asked for water to... Do you want some too? I'll go grab. No, you're good. I mean, I asked Jesus to bring a Oh, couple okay. of He water must have bottles. gotten lost. Exactly. It's okay. Yeah. Do you want to explain a little bit about the phone call? He was saying that he has 2 daughters, and he's not. Should we he's say not bye to Facebook Live or no? Okay. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle al fiscal que nos dé la información, cómo pueden contactar a su oficina y luego ya nada más regresamos Okay, al aire bueno, para la we'll respuesta. continue with Facebook. So, okay, we will continue with the Facebook then? Yeah. Okay, vamos a continuar con Facebook. Sorry. No. So he was just mentioning that he has 2 daughters, and he do not agree on what we were just mentioning, because he's from Mexico, he was raised that way. I mean, and nothing bad, wrong happened with him. And sometimes he sees that it's a need to kind of apply the physical discipline. And another subject, he also mentioned that he lives in the east side, and he have twice already, Luis, right? Twice somebody have entered into his house and robbed it twice. And most of them has been juvenile, young kids. So he's assuming what is the police doing in that regards, number one. And number two, where are the parents of those kids? The previous years, we don't have that issue in Madison, and now it's been increasing, and most of the time, these kids have been, like 15, 16, 20, years and what's going on. Yeah. You wanna mention? Thank you. Romy, ¿quiere pasar? Pasa, Romy, ¿cómo está? Hello, how are you? I'm very good. I like that. Romy, can we stall in a few minutes of your show because we just have to wrap up his presentation. Is that his show next? Okay. Is that okay? Now it's yours. Sorry. Más 2 minutitos. Yeah, a few minutes, just to say bye, Yep. and your office Oh, is there. you want me to answer the question? Yeah, just quickly, Yep. why that, we have more violence in our city, and you don't see no me viste mi mensaje, queríamos agua. Trajiste agua todos. Estaba yo entrado traduciendo. Perfecto. Está bien difícil esa traducción. Bueno, seguimos en Facebook Live y ya vamos a continuar con el programa de Romilia. No sé si haya mensajes o preguntas en Facebook, Luis, ¿no había comentarios, preguntas? No sé, esta venía de Facebook Live. Ok, Y eso es lo más perfecto. importante. Bueno, estos And maybe dentistas somebody en from your Smile, office can, en Radiant Smile maybe somebody from your office trabajan can go con into the Facebook aparatos and put some your website and resources where they can reach out. Llega a sentir algunas cositas, pero no le duele. Para más información, haga una cita 268-1700, el área 608. Ellos están en el lado este de la ciudad de Madison, ahí por el Cottage Grove Road, como unas 5 cuadras al este de Cottage Grove Road, ahí en la esquina, al frente de donde era un centro y una tienda de mandado, ahí está. Y bueno, visítenos, llámenles para hacer alguna cita 268-1700 y le aseguro que no se va a arrepentir. Excelente, continuamos con más y ya para finalizar la entrevista con el fiscal del distrito, la verdad es que ha sido el tema muy interesante, nos hemos extendido y le pedimos una disculpa a nuestra querida Romilia Schluter porque ya estamos precisamente en el espacio de apoyando familias aprendiendo juntos, pero yo creo que también es importante, aprovechando que el fiscal está aquí y estamos hablando de la disciplina física y es algo de que se ha hecho mucho énfasis en el programa de Romilia, de que no se debe de imponer
la disciplina física, lo hemos hecho en varias y repetidas ocasiones, entonces tener ahora el fiscal con esta promoción y esta campaña y esta iniciativa es muy importante. So, do you want to answer a little bit about the caller that we had previously to the commercial break? Yes, like I said, physical discipline is not illegal. We just want parents to have all the information. And what we do know is parents who are willing to use physical discipline are 11 times more likely to come into the criminal justice system for felony level charges for hurting their child, where they may not have intended to hurt their child, but it went too far. So we have used research to inform our decisions for years, for decades. We wouldn't have child safety seats in cars. We wouldn't have seat belts. We wouldn't not smoke in public spaces if we didn't look at the research. And so all I'm saying is I want everyone to have access to all the information and the research to make their informed decision. We do the best we can until we know better, and when we know better, we do better. Now, I think the caller also had issue with... Let me just read Yep, that one. sorry. Because if not, I'm going to kind of get lost. Dice que, bueno, de alguna forma ellos, toda su campaña, lo que están haciendo es información basada en los estudios que ellos han realizado. Y ellos han demostrado a través de sus estudios que lo que quieren es informar a los padres. Definitivamente el darle nalgadas a sus hijos no es un delito, pero ellos a través de estos estudios se ha demostrado que 11 veces más estos niños están en peligro y los padres están en el riesgo de que por no medir las consecuencias o por hacer este tipo de disciplina física lo lleve a situaciones mayores y golpea a los niños, y muchas veces ese nivel de golpes que le dan a los niños los lleven a tener problemas con la ley y los padres acaban en la cárcel. Entonces dice que de alguna forma lo que quiere es ofrecer ese tipo de recursos de información dentro de la comunidad. Los padres van a tomar la decisión si continúan con la disciplina física o no con los hijos, pero se ha demostrado que a través de este tipo de problemas los padres también se ven en problemas y van a la cárcel, y que nuestros niños, al final de cuentas, estamos educando niños violentos, niños que no tienen disciplina, niños que van a verse en problemas mayores cuando ya estén adultos, precisamente por ese tipo de educación que recibieron en la casa. Ellos lo que quieren es poner a su disposición y que tengan acceso a toda esa información que han encontrado, a todos estos recursos y estudios que ellos han hecho y que están al alcance de todos ustedes, y que la mejor decisión la vamos a tomar los padres, pero ellos están en contra de que se aplique la disciplina física, sobre todo en su oficina. Y la segunda parte de la llamada que tuvimos, que fue acerca de los robos y el incremento de la violencia de autos y de robos de autos y casas, él lo quiere contestar. So let's talk about the second part of that. We gotta run though, so. And the second part is just this. I mentioned earlier that we're seeing more serious crime with juveniles. We are trying to address that through the courts and hopefully through the community. And it is hard because the system is not made to keep juveniles incarcerated for lengthy periods of time. And we, as a community, need to come together to try and get in front of it. Y dice que bueno, que sí, definitivamente hablando de este tipo de crímenes, sí han visto que ha incrementado y que bueno, ellos están precisamente conscientes de la situación y desafortunadamente pues han trabajado de la mano con los diferentes departamentos de policía para que esto siga ocurriendo, pero de alguna forma ellos han notado que en base al sistema que ellos están llevando a cabo, tienen una justicia restaurativa y consideran que los jóvenes no deberían de ser juzgados por ese tipo de delitos menores, porque entonces eso se está viendo como algo perjudicial en la vida de estos jóvenes, pero obviamente su interés principal es seguir manteniendo la seguridad de la sociedad, de la comunidad latina. Give us your phone number, your website, where and our listeners can reach out to you. If you just go on the web and Google the Dane County District Attorney's Office, you will find us. We will pop up. You can go to the county website. We will find us. We will pop up. 608-266-40. It should be on there. Sorry. 266. Dice que bueno, puede 267. Ok. Yes. Dice que puede ir a Google y encontrar su página del internet, Fiscal que sería da.countyofdane.com, da.countyofdane.com, o llamar directamente a su oficina al 608-266-4211, y ahí en la website está toda la información, y también tienen una iniciativa que se llama No Hit Zone Initiative Page. Ahí le da clic y ahí está toda la información y los puede contactar.
Thank you so much. Gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias, Romy, por el tiempo. Y vamos a continuar con más de la programación aquí en La Movida. Vamos a continuar unos minutitos más en lo que me cambio de silla con Apoyando Familias Aprendiendo Juntos. Thank you so much for joining us. Thank you. Gracias, buenos días y bueno, pueden contactar directamente. We should do a program in my program about here totally